para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones en la entidad. Igualmente, habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas o un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios, conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir el 50% de las actividades de la sociedad subordinada. 2. Sucursales respecto de sus oficinas principales. 3. Agencias respecto de las sociedades a las que pertenezcan. 4. Establecimientos permanentes respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. 5. Otros casos de vinculación económica. A. Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz. B. Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no societaria. C. Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de ambas. Una persona natural o jurídica puede participar directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de otra cuando posea directa o indirectamente más del 50% del capital de esa empresa, o tenga la capacidad de controlar las decisiones de negocio de la empresa. D. Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en más del 50% a personas ligadas entre sí por patrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o único civil. E. Cuando la operación se realice entre vinculados a través de terceros no vinculados. F. Cuando más del 50% de los ingresos brutos provengan de forma individual o conjunta de sus socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares. G. Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, otras formas asociativas que no den origen a persona jurídica y demás contratos de colaboración empresarial. La vinculación se predica de todas las sociedades y vehículos o entidades no societarias que conforman el grupo, aunque su matriz esté domiciliada en el interior. Listo, muy bien, Franci, muchas gracias. Yo creo que la mayoría de ustedes, los que están en este curso, en algún momento ya vieron por allá contabilidad 3, ¿cierto, Franci? Pues como que le cambió a usted, ¿o qué? Sí, profe, y ¿Se no, acordó? fue la 4, profe. Ah, perdón, la 4. Ay, qué pena, me equivoqué. En esa contabilidad 4, lo que ustedes debieron haber visto fue contabilización justamente de matrices, subordinadas y todo ese grupo, lo que se llama grupo empresarial, ¿cierto? ¿Los demás recuerdan el tema o no lo recuerdan? Franci y yo sí nos acordamos de eso. No sé los demás si recordaban el tema. ¿Sí lo tienen claro o no? Sí, profe, esa odisea no te olvida. No se olvida nuestra primera vez, Santi, ¿o qué? Para nada, profe. Esa primera vez es dura, ¿sí o no? Bastante. Sí, uno adaptarse al ritmo de las personas no es fácil, no es sencillo. No es sencillo, pero ¿a dónde quiero yo llegar, muchachos? Miren, los que ya tuvieron la oportunidad de ver esa contabilidad 4 y miraron todo lo que son grupos económicos y demás, aquí van a ver algo trascendental en la vida económica del país que cada vez se pone más de moda, y es el tema de grupos económicos. Y cuando hablamos de grupos económicos, hablamos a su vez también de todo lo que conlleva y las responsabilidades que hay detrás de los grupos económicos, ¿sí? Voy a tratar de hacerme entender. En grupos económicos, ustedes tienen que validar algo que aquí en renta y aquí en tributación internacional se llama precios de transferencia. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, precios de transferencia, ¿cierto? Muy bien.
Obviamente, para poder llegar a precios de transferencia, yo tengo necesariamente que ir a mirar el tema de vinculación económica y cuándo existe la vinculación económica. Creo que ya aquí medianamente nos quedó claro diciendo que el tema de vinculación económica tiene que ver básicamente cuando hay una subordinación, ¿sí? Quedó clara la lectura pues que nos ayudó a hacer aquí Francia en este momentico mientras yo me terminaba de organizar, ¿o no? Los escucho, muchachos. ¿Quedó claro ese punto o no? ¿Quedó claro en qué casos hay vinculación económica? ¿Cómo que no o qué? No, profe, yo quedé como en la misma. Más fácil, como en qué casos no hay vinculación económica. No me la pongas así, Ana, porque es más largo, es más extenso el tema. ¿Sí? Es peor, está bien. No podemos decir una cosa de esas tan categórica, no, sino que es mejor, digamos, que analizar un poco más a profundidad el tema de la vinculación económica, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, les voy a compartir la pantalla de lo que acabo de leer Francia en este momento para que todos, digamos, que hagamos una misma lectura, pero entonces un poco más conscientes, ¿vale? Entonces les voy a compartir el segundo. Una consultita. Sí, dale, adelante. ¿También nos podemos apoyar en el 450? Sí lo vamos a hacer, pero lo que pasa es que aquí a dónde vamos a llegar al tema de precios de transferencia, ¿sí ve? Entonces, el tema de transferencia hay que abordarlo desde acá, ya miramos, ya nos vamos para allá, entonces vamos a arrancar por aquí, ya vamos hasta allá, listo, vamos por partes. Me le adelanté un poquito. Más o menos, sí, ¿quieren aportar? Si no lo ve así como nos lo dio un Financiera 4, usted es buenísimo para eso, cuando tiene más del 50% de las acciones o cuando entre uno o varios puede tomar las decisiones. Listo. Me acuerdo más o menos que así nos lo dio. Vale, listo. Entonces, aquí les voy a compartir en este momento la pantalla para que nos pongamos todos en sintonía. ¿Sí? Vamos a ver si esto arranca. Cuando me vean ahí me avisan, porfa. ¿Ahora sí me ven ahí? Sí, profe. Diría que sí, listo. Muy bien. Entonces, recordemos que aquí vamos a mirar, mire lo que dice el capítulo se llama precios de transferencia, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de precios de transferencia, necesariamente tenemos que mirar qué son vinculados económicos o cuando hay vinculación económica. Al hablar de vinculación económica estamos hablando de una empresa que es matriz, o sea que es dueña de otra empresa, y otras empresas, obviamente, que son las subordinadas. ¿Sí? Muy bien. En Colombia, de pura casualidad, el artículo 260, que están viendo ustedes aquí en raya 1 del Estatuto Tributario, concuerda con el 260 del Código de Comercio. O sea que, en otras palabras, digamos que no es tan complejo uno aprenderse el 260 porque ya va con dos códigos distintos y va a llegar como a lo mismo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar un poco más en detalle esto. Vamos a explicar primero digamos, lo más básico que hay que explicar acá. Y es que en Colombia existe una matriz y existe una vinculada cuando pasa una de las cosas que vamos a decir aquí. Pero en resumidas cuentas todo esto, existe una vinculación económica cuando una persona natural o una persona jurídica tiene más del 50% de otra empresa. Se los voy a poner de la siguiente manera para que los pongamos un poco más claros. Y es como esto. Supongamos que Ana María, que es la dueña de Calzado Juanito, dice, venga, yo aquí en Calzado Juanito tengo un patrimonio, tengo una empresa, pero mira que me ofrecieron comprar la empresa productora de cartón de Pereira, ¿cierto? Y ella dijo, la voy a comprar. O inclusive ella dice, voy a crear otra empresa. Y ella saca de su patrimonio y ya no tiene una empresa, sino que tiene dos empresas. Entonces, Ana María es dueña de Calzado Juanito, pero Ana María también es dueña de la empresa productora de cartón de Pereira, ¿cierto?
¿Qué relación existe entre una y otra empresa? De pronto entre las dos empresas no hay ninguna vinculación, pero la socia de una empresa es la misma socia de la otra. En ese orden de ideas hay una vinculación, porque esta persona natural que es dueña de ambas es dueña de más del 50% de cada empresa, entonces allí hay un grupo económico. Más o menos, para que nos hagamos a una idea más clara, es lo que sucede, por ejemplo, hoy en día con el Grupo Éxito. El Grupo Éxito, ¿qué tiene? Tiene una cadena de supermercados. No solamente tiene el Éxito como tal, sino que además también tiene otros supermercados como Super Inter, como Pomona, como 5 o 6 tipos de supermercados diferentes. ¿Eso qué significa? El Grupo Éxito está conformado por todas esas empresas, pero la particularidad es que tienen un mismo dueño. Lo mismo sucede con el Grupo Nutresa, y me imagino que ustedes también van a conocer otros grupos también económicos, ¿cierto? Me imagino yo. ¿Se acuerdan de alguno o no? De uno. ¿Algún grupo económico? Jonathan, buenas noches. Jonathan, ¿algún grupo? John Freddy, otra vez, porfa. ¿Cuál? Se nos fue la señal ahí un poquito. Perdón, profe, no escuché. Qué pena, buenas noches. Jonathan, estamos preguntando por grupos económicos. ¿Conoces alguno? No, profe. Ninguno. Ardila Lule. Ardila Lule, por ejemplo. Grupo Santo Domingo. Santo Domingo 2. ¿Quién más? El Grupo Aval. El Grupo Aval, y de los bancos, por ejemplo. O sea, en Colombia tenemos muchísimos grupos económicos. Pero ¿qué pasa con los grupos económicos? Les voy a pedir el favor que por un momento miremos hacia el Grupo Nutresa, ¿cierto? Nutresa con esas como 20 y pico empresas que hay allí. Mire, el Grupo Nutresa, Grupo San Luis Carlos Sarmiento, como dice María Cristina. María Cristina, buenas noches, ¿cómo está? Casi llegamos igual, usted ya acabó de llegar, yo llegué hace como 15 minutos apenas. Hola, profe, buenas noches. No, yo estaba esperando que avisaran cuando es que hace rato de clase. Sí, yo venía en el carro y logré conectarme, pues, porque venía hasta sin batería, pues, pero bueno. Entonces, como les decía, por un instante pensemos en ese grupo económico que les acabo de mencionar, en Nutresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en Nutresa? La particularidad es que los dueños de una compañía son los mismos dueños de otras compañías alrededor, ¿cierto? ¿Qué sucede desde el punto de vista tributario? Aquí en este punto vamos a analizar lo que llaman los precios de transferencia, ¿sí? ¿Alguien tiene una medio idea de qué son precios de transferencia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de eso? ¿Ninguno? No, profe. No. Muy bien. Los precios de transferencia... Sí. Como los trámites que se hacen de entidad a entidad, pues ya que pertenecen al mismo grupo económico. Otra vez, Juan, que te escuchamos como la mitad nomás. No sé si tengo la idea de que son como las transferencias de forma interna entre una organización y otra que pertenezcan al mismo grupo económico. Claro, Juan, es eso, pero vamos a concretarlo mucho más. ¿Tienes la idea de lo que estamos haciendo? Nos referimos básicamente a qué? Nos referimos básicamente cuando una empresa le compra a otra, pero las empresas son del mismo grupo empresarial, ¿cierto? Por ejemplo, una de las compañías de galletas de ahí del grupo Nutresa le compra a una de las harineras que ellos tienen. Entonces, esta empresa de galletas le compra harina a la productora de harina. Cuando eso sucede, resulta que esas empresas de los grupos empresariales deben de cuidarse de utilizar los mismos valores de cobro de la mercancía que utiliza el público en general. Es decir, si en el ejemplo que pusimos ahora hace un rato, Ana María llega y le dice a la empresa productora de cartón que le venda a Calzado Juanito, que le venda todas las cajas para empacar los zapatos, y le dice, venga, pero somos los mismos, cuidadito pues, cóbreme baratico. Venga, ¿qué es cobrar baratico? No le puede cobrar
menos de los costos reales que existen en el mercado. Es decir, ella tiene que utilizar una de las formas que ya vamos a ver aquí enseguida para venderle a su mismo grupo empresarial. Por eso iniciamos con la lectura que estaba haciendo Francia hace un momento de los criterios de vinculación, que no es otra cosa diferente a decir que en qué casos en nuestro país existe el tema de subordinación, ¿cierto? Recordemos que ¿qué es una subordinación? ¿Ustedes recuerdan qué es una subordinación? ¿Qué será una subordinada? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Ah, por aquí ya llegó Tulio Andrés. Venga, Andrés. Tulio Andrés Hernández. Ya que llegó, hermano, cuéntenos. ¿Usted tiene alguna idea de qué es una subordinación? No, señor. No, muy bien. ¿Alguien? Ashley, porfa, ¿tú te acuerdas? No sé por qué sabía que me iba a mencionar. Ay, tranquila que a ti y a los demás 33 que aquí lo vamos a llamar hoy a todos. Profe, la subordinación, pues yo la entiendo como en algo jerárquico, o sea, que alguien está por encima de otra persona en funciones o sí, como en funciones o en rango, entonces la persona que se encuentra en un rango inferior está subordinada a esa persona que está en el rango superior, entonces debe cumplir con lo establecido ahí. Listo, Pues digamos, algunas empresas más o menos algo parecido. listo. Digamos que guardando ciertas proporciones, estás muy enfocado a lo que queremos señalar acá. ¿Alguien más quiere Profe, ayudarnos? Sí, adelante, escuchamos. como una empresa que depende de otra. Muy bien, ¿cómo así? Un ejemplo. Un ejemplo puede ser como el grupo, pues creo yo, como el grupo de éxito que tiene el Inter, entonces el Inter depende, pues, pienso, no sé si estoy equivocada. Así es, tal cual lo estás diciendo, María Cristina. Jonathan, adelante. Adelante. Sí, yo que tengo entendido que los precios de transferencia, creo, si no estoy mal, también son los encargados como es como para controlar de que no haya evasión, ¿cierto? Que ellos no pueden vender por debajo de los precios pues, del costo como para evadir ciertos impuestos. Es clave eso, Jonathan, es clave eso. Es clave. Muy bien. Vamos a llegar a ese punto que estás tocando ahí. Muy bien. Sí, Melissa, adelante. Una pregunta, pues ya. Esto es un gustazo escuchar a esta mujer. Oh, qué rico. Qué rico escuchar a esta mujer. Adelante, por favor, Melissa. Profe, como yo soy de homologación, yo realmente no vi pues de la materia que están hablando, que era contabilidad 4, creo. Ah, no, tranquila, ya llamo a Mortegui. Venga, Mortegui. Hágame el favor, no me lo homologué a nadie, contabilidad 4. Después yo le escribo a él. Y los que homologaron, que repitan. Ahorita les paso el legislativo a él. Respecto a lo que está hablando, profe, pero tengo una pregunta. Con respecto a los precios de transferencia y todo esto que se está dando, es con respecto a productos. Con respecto a todo, tanto a productos como a servicios, Melissa. Es que yo trabajo en una empresa del contrato público y realmente yo manejo como 9 empresas. Sí. Que son tanto de economía mixta como privada. Sí. Pero siempre hay una cabeza que realmente pues como que la regula todas. Y esta empresa le presta, digamos así, el dinero, le presta plata a las otras empresas para que puedan hacer como sus instalaciones y todo para que luego el municipio lo pague. Eso sí tiene que ver con esto que estamos viendo. Pues tanto como los préstamos de pronto no, Melissa, porque es que si tú le dices de una empresa a otra, le voy a prestar 100.000 pesos, 100 millones, 10 millones, pues a ti te van a devolver el mismo dinero. Aquí estamos hablando es cuando tú le compras o le vendes a una de las empresas del grupo. Mira lo que dijo Jonathan hace un segundo. Él fue muy claro y dijo, mire, tengo entendido que los precios de transferencia tienen mucho que ver para que la gente no eleve los valores de las compras para poder allí encubrir una parte de impuestos. Ese es el gran objetivo de los precios de transferencia. Que las compras y las ventas que se hagan entre sociedades donde hay un mismo dueño no se vaya a esconder de pronto información o hacer compras y ventas por debajo o por precios diferentes a los normales que se hacen. Eso es lo que se busca allí,
¿sí? Entonces, para concretar lo que estás preguntando, una empresa en Colombia está obligada a rendir información de precios de transferencia a la DIAN cuando existe vinculación económica, ¿cierto? Y como decíamos hace un momento, la vinculación económica parte cuando hay alguien que tiene un poco más de poder, ¿cierto? Digamos que lo decía Adri hace un momento y ella hablaba de los cargos. Más que hablar de cargos aquí, es hablar de poder económico. Si aquí una persona fuera dueña de una sociedad y a su vez dueña de otra, esa sociedad dueña de otra, eso significaría que podría influenciar para que se tomen ciertas decisiones. Voy a tratar de hacerme entender un poco más. Los que son casados y los que no, para que pongan cuidado cuando se van a casar. Resulta que la sociedad conyugal también es una sociedad, ¿sí o no? Pues por eso se llama sociedad conyugal. La sociedad conyugal tiene una particularidad. En las sociedades conyugales, por lo general, hay alguien que es el dominante, o sea que es como la matriz. Y hay otros que somos los subordinados. Aquí en mi casa se hace todo lo que yo obedezco, por ejemplo. Y hay que decirlo duro porque por ahí pasó mi esposo ahorita, para que escuche. Sí, entonces, ahorita tengo que decirle, mi amor, pilas, vea, en el minuto 21 y 26 segundos dije eso del video, para que ya lo pueda ver. Entonces, miren, muchachos, guardando las proporciones con las empresas, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Miren, cuando el grupo Éxito dice, es que en el Superinter van a vender el arroz a partir de hoy a este precio, la orden la está dando el Éxito. ¿Qué tiene que hacer Superinter? Cumplir la orden. Ahí hay una clara dominación. Hay una clara dominación de parte de la matriz, que es la controlante en este caso, que es el grupo Éxito. ¿Cierto? ¿Hacia quién? Hacia la subordinada, que es Superinter. Me hago entender ahí con el ejemplo, muchachos. ¿Queda claro el tema de la subordinación? Sí, profe. Listo, ok. Muy bien, entonces, Profe, dale, te ¿puedo hacer escucho. una pregunta? Claro, por supuesto, Diana, adelante. Pero pueden existir subordinaciones, digamos, con empresas de otros países. Por ejemplo, pues que digamos en Argentina haya una matriz y haya una subordinada en Brasil, Colombia, Ecuador, o deben ser dentro del mismo país. No, eso es sobre todo a nivel mundial. Sí, sobre todo a nivel mundial. Es más, si tú que estás preguntando eso, lo llevas como al sistema bancario, te vas a dar cuenta que existen bancos a nivel mundial, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, un Bancolombia. Bancolombia es un banco, obviamente, de nuestro país, pero Bancolombia ya tiene otros bancos en Centroamérica. Por ejemplo, Bancolombia es dueño de Banismo, Banismo Panamá. Si alguno de ustedes tiene alguna duda frente a eso, los invito a que entren por allá a YouTube y busquen Banismo y van a encontrar una coincidencia muy grande. A ver que la tecnología, como está aquí con nosotros, entremos a internet a ver qué pasa. Es lo que me están viendo, ¿cierto? Voy a colocar aquí Banismo, Banismo Panamá. Y aquí estoy entrando a Banismo Panamá, los que me están pudiendo ver. ¿Me están viendo ahí o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ok. Esperemos un segundito que cargue ahí la página de Banismo. Mire el logo de Banismo, ¿sí lo alcanzan a ver o no? Mírenlo acá. Es el mismo. Es de la misma empresa. Es el mismo de Bancolombia. Entonces, como me preguntaba Diana Carolina, venga, ¿es posible que tengamos una vinculación entre empresas de países? Claro, mire, aquí hay algo muy concreto. Banismo Panamá es de Bancolombia. Obviamente que, imagínense estar uno en Panamá y decir, voy a ir a hacer un retiro en Bancolombia. Uy, eso como que suena raro. A la gente de Panamá les debe sonar rarísimo. A la gente de Panamá no le suena raro que allá esté la vivienda. La vivienda también está en Panamá. Es decir, puede existir también empresas multinacionales, si ustedes las conocen con ese nombre, multinacionales donde se da este tema de subordinación. El tema de subordinación básicamente se refiere a qué? Se refiere básicamente a que las empresas entre unas y otras hacen compras y ventas de bienes y servicios.
Entonces, cuando existe esa vinculación, hay que cumplir cierta regulación tributaria, que es la que estamos mencionando acá. ¿Sí? Voy a continuar con el artículo 260 que teníamos ahorita, que como lo advirtió John Freddy hace un rato, como que concuerda en gran medida con el artículo 450 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Concuerda casi que igual. ¿Sí? Lo que pasa es que para mí, yo pensaría que es un poco más claro ir a leer allá en el 450. Sí, lo que pasa es que ese 450 lo leemos cuando estamos en IBRT Fuente, pero como aquí no estamos en IBRT Fuente, leo el más maluco que es el 260-1. Voy a tratar de explicarlo entonces. Ya entendiendo a qué se refiere el tema de subordinación, vamos a mirar cuándo hay subordinación. La primera es que una entidad es subordinada o controlada. Recuerde que cuando yo soy subordinado es porque a mí alguien me controla, aunque yo no lo quiera aceptar. Yo ya lo acepté hace rato. Aquí me controlan en mi casa y a veces me dejan salir, a veces no. Por ejemplo, hoy me dejaron entrar tarde aquí a la clase. Entonces, pues muy bueno, muy rico, pues que por lo menos me dejaron entrar. Entonces, mire, una entidad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra o de otras personas naturales o jurídicas. ¿A qué se refiere esto? Voy a pasarme aquí a Excel un momento para explicarme un poco más. Voy a decir, esta es la empresa A, empresa B, empresa C, digamos que aquí, empresa D. Vamos a suponer que la empresa A tiene en la empresa B el 50%. Es decir, supongamos que esta empresa es dueña de la mitad de la empresa B, ¿sí? Y la empresa D es dueña de la otra mitad, o sea, D tiene en la empresa B el otro 50%. Perdón, yo lo pongo aquí. D tiene de B el otro 50%. Es decir, los dueños de esta empresa B, los dueños de B son una parte, la empresa A, que es esta, y otra parte, la empresa D, que es esta. Hasta ahí estamos bien. ¿Me he hecho entender hasta ahí, muchachos? ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Listo. Pero voy a decir que la empresa A también tiene en la empresa D el 90%. ¿Es claro? La A tiene el 50 de B y la misma A también tiene el 90 de la empresa D. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, la pregunta, venga, si la empresa A tiene la mitad de B y la empresa D tiene la mitad de B, y sabiendo que la empresa A tiene el 90% de D, ¿cuánto tiene A en la empresa B por intermedio de la empresa D? ¿Sí me hago entender con la pregunta que estoy haciendo? El otro 50. El 100%. ¿Por qué el 100%? El 90, profe. El 90. ¿Cuánto? Pues D tiene el 50 de B Sí. y A tiene el 90 de D. Entonces ahí sería una proporción de cuánto de ese 90 es de lo que lo que sale de tener la empresa B. Listo. Bueno, Entonces, pues yo. muy bien. Entonces, mire, ¿qué estamos haciendo aquí? La empresa A en B tiene el 50%, ¿cierto? La empresa A en la empresa D tiene el 90%. ¿Cuánto tiene A por intermedio de D en la empresa B? La multiplicación de 50% por el 90%. ¿Sí vieron de dónde salió? ¿Vieron de dónde salió o no? Yo no, profe, ¿me explica por favor? Claro que sí. Otra vez. La empresa en B tiene el 50%, ¿cierto? La empresa D tiene el otro 50%. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, digamos que aquí estamos en verdecito. Este primer puntico quedó claro.
Pero resulta que A también es dueño del 90% de D, que es lo que estamos diciendo acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Eso significa que A en B por intermedio de D tiene AB el 90% y de D a B el 50%. 90 por 5, 45%. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Ah, bueno. ¿Todos lo comprendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea que A tiene de B. Creo que el total tiene el 95. Muy bien, excelente. O sea, A de manera directa tiene el 50 y por intermedio de B tiene el 45%. ¿Cuánto en total tiene A de B? Tiene el 95%. Este 45 es indirecto. ¿Cierto? Profe, Dime. aprovechando esta parte, quiero hacerle una pregunta. Dale, porfa. Cuando habla de que por intermedio de otra, es decir, si A no tuviera nada de forma directa, pero tiene el 90% de B, podría tener ese 50 por intermedio de... ¿Sí me entiendes? Hagámoslo. Vamos a decir que A en B no tiene nada, 0%. ¿Cierto? D tiene de B el 50 y A tiene el 90 de D. Así es que tú lo planteas, Francis. Sí, para saber por intermedio solamente, porque creo que habla de que también que la tenga directa o por intermedio de otra. O por intermedio de otros. Muy bien. Mira, entonces, A tiene de D el 90%. ¿Cuánto tiene de B? 50 por 90. Solamente el 45. O sea que en ese caso no habría subordinación. Porque mira que a mí me están diciendo por aquí más adelante que es como mínimo el 50% que ya lo vamos a mirar. Pero hay que hacerla igual sabiendo que ya no tendría el 50 directo. Sí, pero aquí ya no habría subordinación. ¿Sí ves? Aquí hay subordinación entre A y D. Aquí sí hay subordinación en este. En este sí siempre va a haber. ¿Por qué? Porque de manera directa tiene 90. Lo que vamos a mirar es que si A también tiene subordinación en B y vemos que no le alcanza, porque por aquí tiene 90, pero D tiene en B el 50, o sea, 9 por 5, solo el 45 tendríamos nosotros de manera indirecta. O sea, A en B no tiene subordinación, A en D sí, pero en B no. En este ejemplo que me acabas de dar. ¿Me dice entender ahí, Francis? Sí, profe. Entonces ahora para yo ser más clara y salirme de mi duda, para tener por intermedio, por ejemplo, si A en D tuviera el 100 y D tiene el 50, ahí sí tendría subordinación por intermedio de D. Miremoslo. Vamos a decir que A en D ¿cuánto tiene? El 100. El 100. Sí. O sea, yo soy el dueño de todo lo de B y B es dueño de la mitad de B. ¿Cuánto tengo yo de B? 100 por el 50, el mismo 50. Eso significa que todavía no tengo la subordinación, porque recuerda que es más del 50%, el 50.1 para tomar las decisiones. O sea que ni siquiera teniendo todo el capital de D, yo tendría subordinación en B, perdón. ¿Sí me hago entender, Juliet? Listo. Sí. Profe, pero entonces, ¿por qué en los ejemplos anteriores con el 50 sí hay subordinación? O sea, tiene que ser más del 50. Ya vamos a mirar el artículo como está. ¿Listo? Metámonos en el artículo como está. Vamos a mirarlo acá. ¿Vale? Muy bien. Sigamos. Entonces, ya sabemos que la subordinada es aquella empresa que es controlada por otra, ¿cierto? Y que está sometido a la voluntad de esa otra. Una segunda opción es, será subordinada a una sociedad cuando encuentre uno o más de los siguientes criterios. Cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz. Ah, bueno, perdón, entonces aquí tienes razón, Francis. Aquí me está hablando desde el 50. ¿Sí? Solo el 50 tiene Solo que el ser 50, más. sí. Sí, mira que aquí me lo está diciendo. Tienes toda la razón. ¿Listo? Entonces, corrijo lo que les estaba diciendo. No es más del 50, sino inclusive el 50. ¿Vale? Porque ese 50 puede ser de manera directa, como lo estamos mostrando en el ejemplo, o de manera indirecta, cuando yo tengo en otra sociedad. Aquí está de manera indirecta en este ejemplo. ¿Cuánto tiene A en D? A en D no tiene nada por sí misma, pero como A tiene el 100% de D y D tiene el 50% de B,
la subordinación de A entre B es del 50%, como lo acabamos de mencionar aquí hace un momento. ¿Listo? Profe, Dime. Lady, pero en el artículo donde especifica que es más del 50, estaremos hablando del 50.1, Mira, porque a partir del 50 es donde es subordinada. Si es solo 50 y 50, pues no tendría subordinación. ajá, sí, listo. Espérame un momento, les voy a compartir de una vez aquí el 450 para que lo completemos con el de allá. ¿Sí? Voy a abrir una segunda ventana aquí, les voy a mostrar ese. Para que vamos leyendo de una vez todos, que este fue el que me pidió hace un rato John Freddy. ¿Me están viendo ahí en el 450, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Vale? Sí, Muy bien. profe. Bueno, muy bien. En el artículo que estamos viendo aquí es el 260-1. ¿Cuál es el criterio de vinculación que existe? ¿Sí? Vamos a comparar ese 260 con el 450 y vamos a ver unas pequeñas diferencias. ¿Listo? Aquí, ¿qué me dice? Me dice, se considera que existe vinculación económica en los siguientes casos. 1. Cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre una matriz y una sociedad subordinada. Listo. 2. Cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz. Listo. 3. Cuando la operación se lleve a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en un 50% o más. Aquí ya me está dando la alternativa. Aquí ya me está diciendo solo el 50 o más. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Me voy a devolver al otro, al 260. Aquí me está diciendo, mire, las subordinadas para el tema de precios de transferencia, la vamos a mirar, que será subordinada a una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos. 1. Cuando más del 50%, aquí ya no me está diciendo que es O, sino cuando me dice, no, mire, más del 50%. Aquí en este sí me dice 50 o más. ¿Estoy siendo claro ahí con ese enredo, muchachos, o no? Sí, John Freddy, ¿cómo vamos? John Freddy, ¿cómo va por allá? Me pasa, escríbeme que aquí lo voy leyendo. ¿Estamos o no? Aquí le estoy dando gusto, estoy comparando los dos artículos, el 450 y el 260. ¿Vale? Y así me dijo John Freddy, ¿he perdido o qué? John Freddy, viejo, ¿usted está por aquí conmigo todavía o no? No sé qué se hizo este muchacho. Tiene problemas con el internet allá. Ok, voy a seguir leyendo el 260. Que a mí hoy me interesa leer este artículo para mirar el tema de precios de transferencia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando más del 50% del capital pertenezca a una matriz directamente o por intermedio de las subordinadas, que ya quedó claro eso. Otro punto, con este solo punto, cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima de los socios en la asamblea. Ojo con esto. Sucede que cuando se van a tomar decisiones, supongamos que estamos asistiendo a la asamblea de la empresa B del ejemplo anterior. Voy a volver a mostrarles aquí en el Excel, a ver si me hago entender un poco más. Yo había dicho que aquí eran 50, 50, 50, entonces esto aquí me daba, y había dicho que esto era 90, y esto aquí me daba el 45, o sea, el 45 por acá. Así lo tenía rayado inicialmente, ¿cierto? De manera directa, el 50 y este. Estaba así, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como yo estoy hablando aquí de estas tres empresas, voy a decir, venga, yo solo puedo ir, yo como A puedo ir a B a tomar alguna decisión. Mire, tengo solo el 50, hasta ahí no puedo. Pero si yo tomo lo que tengo aquí, más lo que tengo aquí, ya puedo tomar decisiones para obligar a B a que haga alguna cosa en mi favor o lo que yo quiera que se haga. Por ejemplo, la empresa me dijo, vamos a abrir una sucursal en San Vicente del Jaguar. Y esa fue la propuesta que se llevó a la asamblea. La empresa A
no está muy de acuerdo con abrir mercado en San Vicente del Caguán. Pero resulta que A por sí sola no puede tomar decisiones sobre B, porque tiene solamente el 50%. Entonces, ¿qué hace A? A le dice a D, mire, como yo tengo en usted el 90%, hágame el favor y ese punto cuando lleguen vote que no. Señores de la empresa D, yo que soy A les ordeno que no aprueben la apertura de la oficina en San Vicente del Caguán. ¿Qué pasa? Por aquí esta empresa tiene el 50K y el otro 50 lo tiene este. En ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando esta empresa tome la decisión, los votos de A va a ser que no. Y la empresa D también vota que no. Por consiguiente, no se hace. Mire que ahí hay una subordinación directamente mostrada desde el punto de vista de los votos que se necesitan en una decisión en una asamblea. ¿Me hice entender ahí? Gina, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Listo, ok, muy bien. ¿Quede claro hasta ahí entonces? Voy con el siguiente. Tercero, cuando la matriz directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada con los socios, ejerza influencia dominante en las decisiones. Mire, ¿qué es influencia dominante? La influencia dominante se dice, mire, usted, como tiene más del 50%, aquí se hace todo lo que usted quiere. Pues no por mí mismo, pero cuando yo me uno aquí con este otro, cuando nos unimos los dos, ahí en ese caso sí tomamos la decisión. Ahí hay una influencia dominante. ¿Listo? Cuarto, también hay subordinación cuando el control, conforme los supuestos previstos en este artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas, o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del 50% del capital. ¿Eso qué es? Vamos a unirnos aquí nosotros, por ejemplo, en ciertos gremios ha sucedido que se unen para tomar decisiones. Cuando esos gremios se unen y son dueños de algunas sociedades para tomar alguna decisión en esa sociedad, ahí se ejerce el control dominante. Ese control dominante también se dice que hay subordinación. Y no necesariamente tiene que haber, digamos, un tema de capital conjunto entre ellas. No, se unieron simplemente para lograrlo. Recuerde que aquí estamos mirando el tema de subordinación, cuando hay subordinación en las empresas. ¿Listo? Muy bien. Y el último punto. Igualmente hay subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas o un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios, conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir el 50% de las utilidades de la sociedad subordinada. Es decir, por ejemplo, es que mi esposa, mi suegra y yo recibimos de la sociedad más del 50% de las utilidades. En ese caso, también hay una subordinación, o sea que nosotros tres, que somos familia, podemos ir a tomar decisiones en esa sociedad. Y esas decisiones que tomamos es lo que se llama hacer que la otra sea una subordinada. Van a tomar las decisiones que nosotros queremos. ¿Listo? Otro punto. Recuerda que estamos en el primer punto de subordinadas. ¿Sí? Vamos a mirar cuándo más existe vinculación. La primera, subordinadas. La segunda, solamente con que hayan sucursales. Cuando hay sucursales, en ese caso ya hay vinculación. ¿Por qué razón decimos que cuando hay sucursales hay vinculación? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Porque igual esas sucursales dependen de la matriz, por así decirlo, de la más grande. Muy bien, haz lista por aquí pilas en el día de hoy. Eso significa que una sociedad, una empresa que tenga sucursales, esa empresa, esas sucursales ya son vinculadas mías porque tienen que hacer lo que yo decida. Y recuerde que en Colombia está el tema de sucursales y agencias, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia entre sucursales y agencias o no? Yo creo que por aquí sí.
Yo creo que Lady Laino se acuerda, yo creo que Santiago Herrera se acuerda. ¿Se acuerdan o no? Lady, ¿se acuerdan la diferencia entre la sucursal y la agencia? Profe. Sí, escucho. En la... Ay, bueno, no sé si está bien, pero creo que es que en la sucursal tienen derecho a contratar personal por medio propio. Muy bien. ¿Y en la agencia? ¿Y en la agencia, Lady? De la agencia sí depende, si ellos no tienen derecho a contratar, son directamente contratados por la casa matriz. Muy bien, esa es la gran diferencia. Vamos a decir eso mismo que está diciendo Lady García ahí, lo vamos a decir igualito, pero en otras palabras. Miren, muchachos, la sucursal tiene capacidad de representación, es decir, el gerente de la sucursal puede contratar como si fuera directamente la matriz, o puede despedir empleados, o puede adquirir derechos o contraer obligaciones. Las agencias no pueden hacer nada de eso. Las agencias, cuando van a mandar un memorando a un empleado, le tienen que pedir permiso a la matriz. Cuando van a contratar a alguien, le dicen a la matriz: contrate a fulanito o contrate a perencejito para que nos ayude o para que haga una labor. No lo pueden hacer directamente ellos. ¿Está clara la diferencia entre los dos entonces? Sí, o no. Sí. ¿Santiago se acordó o no? ¿Qué hizo Santiago? ¿Se cayó o qué? Sí, profe, claro, yo sí me acuerdo. Ah, pensé que sí se había caído. Como dijo, sí, yo dije, sí se cayó. Ah, sí se acordaba, bueno, Santi, está bien, mío. No. No va a caer, profe, no va a caer. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Cuándo más hay vinculación? Cuando hay establecimientos permanentes respecto a una empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es un establecimiento permanente? Es una sociedad, una empresa, una persona natural. Pero que respecto a una empresa realiza la actividad en todo o en parte. Mire esto lo delicado que es, muchachos. Por ejemplo, sucede con mucha frecuencia. Ay, es que mira, el papá de Juan Felipe Bedoya, yo no sé qué era el papá de Juan Felipe, voy a suponer, él fabrica muebles. Y él dice, no, ¿cómo le parece que el Éxito me dio un contrato? El contrato que me dio el Éxito es reparar o prestar la garantía de todos los muebles que venda el Éxito a nivel nacional. Y él dice, no, venga, con ese contrato yo ya no puedo fabricar muebles aquí en mi empresa. Me voy a dedicar a atender solo ese contrato. Entonces, el papá de Juan Felipe, que tiene su empresa, él dice, a partir de este momento trabajo solo para el Éxito. Es decir, él tiene un establecimiento permanente, pero la actividad que realiza la hace en todo o en parte para una empresa que, en resumidas cuentas, lo tiene dominado. ¿Por qué? Porque el día que esa empresa diga, mire, papá de Juan Felipe, le voy a pagar a partir de hoy a 60 días. Le voy a descontar el 10% y le voy a hacer una retención de garantía. Y a partir del próximo año le va a permitir a usted que me haga un aumento solamente del 0.5%. Mire, en estos ejemplos, que son un poco exagerados, estamos viendo claramente que este señor que tiene su taller y su empresa quedó a merced de lo que decida uno grande. Y el ejemplo del Éxito es claro en todos los sectores económicos. El Éxito ejerce una posición demasiado dominante frente a los proveedores. No sé si han escuchado eso, me imagino que sí, ¿cierto? Y esa posición es tan dominante que si usted no se adecua a las normas que ellos están imponiendo en cada momento, le dicen a usted, no, usted no me sirve. El Éxito, por ejemplo, ¿qué hace? Llega y dice, esta semana vamos a hacer la promoción del papel higiénico. Y le dicen a todas las productoras de papel higiénico, mire, para esta semana necesito que la promoción sea de 5 rollos por cada docena que la gente lleve. O sea, la gente va a venir aquí a comprar 12 rollos de papel higiénico y usted le va a entregar 17 por el mismo precio. Si alguna empresa dice, yo no le juego a eso, ellos le dicen, entonces no le compramos, entonces no permitimos que usted exhiba sus productos con nosotros y los sacan de la cadena comercial. Eso es ejercer una posición dominante.
Listo. ¿Estamos claros hasta ahí en esos casos que hemos visto, muchachos? ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. profe, una preguntita. Paula, buenas noches. Adelante. Qué bueno que pregunte. La escuchamos. Yo, pero lo que se acaba de explicar, eso sería como ejercer como un monopolio, ¿no? Es que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es que, mira, hay una dominación total de parte de una entidad frente a la otra. Lo que pasa es que el tema de monopolio hace que el tema de vinculación sea mucho más fuerte, más aguerrido. ¿En qué sentido? En el sentido de que o lo haces como te lo pido o no sigo trabajando contigo. Esto es un monopolio económico. ¿Sí o no? Sí. Listo. Muy bien. Gracias. Gracias por tu intervención. Sigamos mirando otros casos de vinculación. ¿Listo? Dice, ¿cuándo más? Cuando la operación tiene lugar en dos subordinadas de la misma matriz. Llega el éxito y dice, mire, vamos a despacharle o vamos a comprarle a don Pedro Pérez, que le está vendiendo a Superinter, vamos a comprarle toda la producción de maíz que tiene el señor. Ah, pero como tiene mucho maíz, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a comprar para Superinter, le vamos a comprar la mitad de la cosecha y la otra mitad de la cosecha para Surtimax. Entonces, miren, Superinter y Surtimax son subordinadas del éxito. En ese caso, la matriz está ejerciendo todo su poder y está ordenándole a las subordinadas. Compré esto a este precio y compré esto a este precio. Ese es el ejemplo pues, de allí. Segundo, cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente a una persona natural igual. El mismo ejemplo que acabamos de dar. Tercero, cuando la operación se lleve a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica directa o indirectamente participa en la administración, control o el capital de ambos. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a que aquí hay una gerencia del grupo empresarial, algo así como los bancos del Grupo Aval, ¿cierto? Allá el dueño del Grupo Aval llega y dice, a partir de ahora las tasas de interés en mis bancos van a ser como mínimo del 1.5%. Mire, ahí hay una posición claramente dominante, hay una vinculación económica. ¿Por qué? Porque existe una administración que está ordenando a esas empresas que hagan o que ejecuten determinada acción. ¿Me hice entender ahí, muchachos, con eso? Suyo, sí, profe. Listo, muy bien. Pegado a esto viene que se posea más del 50% del capital o que tenga la capacidad de controlar las decisiones del negocio, que ya lo miramos. D. Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directamente en más del 50% a personas ligadas por sí mismo. Y ojo con esto, mire. Este es muy delicado. ¿Sí? Es que mi esposa y yo decidimos comprar acciones de Ecopetrol. Y en un momento a otro, ella tenía el 30% y yo tenía el 21% de esa empresa. O sea que entre los dos que tenemos un vínculo matrimonial, poseemos más del 50% de esa sociedad. En ese caso también hay vinculación económica. A pesar de que en la sociedad, en los libros de la sociedad aparecen dueños fulano y fulano, pero en la calle nos dimos cuenta que los dos tienen un vínculo matrimonial. En ese caso hay vinculación económica. También puede ser porque haya un parentesco. Sí, adelante, yo Freddy. Claro, eso se da por el mismo hecho de la connotación que lleva al ser sociedad conyugal. Es correcto. Es que, mire lo que está diciendo John Freddy. Sociedad conyugal, o sea que es una empresa. La sociedad conyugal también es una empresa. En estos días un amigo me decía, Jorge Iván, me voy a separar. Le dije, uy, se quebró la empresa. Y usted es que es bobo. Señor, es que usted tiene una empresa que se llama sociedad conyugal. Si los socios van a repartir lo que tienen ahí, es porque quebraron. ¿Cómo así que se quebraron? Sencillo. ¿Ustedes qué tienen? Pues que tenemos una cama y un televisor. Bueno, repártanse eso. Lo que quede, repártanse después de que paguen las deudas.
hay una quiebra, hay una ruptura pues, de la sociedad conyugal, hay una ruptura de la empresa, ¿cierto? ¿Cuándo más? Cuando esa operación entre dos o más empresas se haga por personas que tengan un parentesco hasta dentro del segundo grado de consanguinidad. Aquí sí le pregunto a los que saben de esto, venga muchachos, ¿quiénes están dentro del segundo grado de consanguinidad? Repito, ¿quiénes están dentro del segundo grado de consanguinidad? Los hermanos. Hermanos. Padres e hijos. Padres e hijos. Me sonó una serie de televisión. Padres e hijos. Los abuelos. Miremos a ver. Vamos a ver la consanguinidad. Consanguinidad. Consanguinidad significa sangre, ¿sí o no? Hermanos, abuelos y nietos. Vamos a mirar de hermanos, abuelos y nietos. Sí, entonces digamos, hermanos. ¿Qué significa hermanos? Los hermanos es que tienen un mismo padre, ¿sí o no? Aquí están los padres. Aquí hay un hermano y aquí está el otro hermano. ¿Cuántos escaños hay para llegar al otro hermano? Un escaño, uno y llego. Ahí está el primero. ¿Cuál sería el segundo? Los hijos. Los nietos. Y este señor también tiene un hijo. Ya vamos a mirar los nietos. Vamos aquí a mirar entonces abuelos. Sí. Con abuelos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar esto. Entonces, digamos que el hermano, vamos a ponerle aquí nombres. Juan. Sí, aquí están los padres de Juan y aquí está Camilo. ¿Listo? Juan tiene un hijo y el hijo de Juan lo llamó, digamos, lo llamó Luis. Y Camilo tuvo una hija y la llamó Lorena. ¿Cierto? ¿Qué consanguinidad hay entre Luis y Lorena? ¿Qué consanguinidad hay entre Luis y Lorena? ¿Cuántos escaños hay? Uno. Primero grado. Vamos a mirar si primer grado, mire. De aquí hasta aquí hay uno. Uno porque son hijos. De este Luis a los padres de Juan, hasta aquí están los abuelos de Luis. O sea que aquí hay uno, aquí hay dos. Aquí hay tres y aquí hay cuatro. Este es el cuarto grado. ¿Me hice entender o no? Muchachos, ¿me hice entender con la contada de esos grados de consanguinidad o no? No, profe, espero que sí, por favor. Aquí hay uno. Mire, entre Juan y el hijo hay un grado de consanguinidad. ¿Sí o no? Profe, es que casi no se le entiende, como que se corta la video, no sé. Se corta la comunicación. Un micrófono abierto. Sí, el micrófono abierto. Sí. Cerremos todos por favor un segundito y ya miramos otra vez. Juan Felipe, ciérrame ahí por favor un segundito y ya te abro otra vez el micrófono. Muchas gracias, Juan. Vamos a mirar otra vez. ¿Me escuchan mejor ahí? Me imagino que sí. Escríbanme por el chat. ¿Me escuchan mejor? Ok, listo. Entonces vamos. Vamos a suponer que Juan tuvo un hijo que lo llamó Luis. Y Camilo tuvo otro hijo que la llamó Lorena, una hija. Ambos son hijos del mismo padre, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, ¿qué grado de consanguinidad existe entre Luis y Lorena? ¿Qué grado de consanguinidad existe entre Luis y Lorena? Entre Luis y Lorena existe, vamos a contar, entre Luis y el papá de Luis hay 1 grado de consanguinidad. ¿Listo? Entre Luis y los padres de Luis, o sea, los abuelos, hay 1, 2. ¿Me hice entender? Hasta aquí, segundo grado de consanguinidad. Entre Luis y Camilo, o sea, el tío, entre Luis, sobrino, y Camilo, tío, hay 1 hasta Juan, 2 hasta padres, 3 hasta Camilo, o sea que aquí hay hasta 3. 3 grados de consanguinidad. ¿Sí? Y hasta Lorena, tengo de Luis a Juan 1, de Luis a los padres de Juan, o sea, a los abuelos hay 2, de Luis hasta Camilo, que es el tío, 3, y de Luis hasta Lorena, que es la prima, 4. Ahora sí quedó más claro, ¿no? Entonces quiero decir que el tío es el consanguinidad 3 y Ajá. primos consanguinidad 4. Es correcto. ¿Y abuelos? 5.
y abuelos es 2. Porque es que mira, estamos aquí. Luis al papá 1, al abuelo 2, que es la raíz genealógica. ¿Sí? Uy, cómo me escuchó eso de bien. Uy, me sentí como un abogado. Entre Luis y los abuelos hay 2 grados de consanguinidad. Ahora sí quedó un poquito más claro. Paula, Juan Felipe, ¿cómo les fue? Sí, profe. Ahora sí. Muy bien. Yo no tengo preguntas de ratico. Juan, ¿quedamos bien o no? Sí, solo que tenía el micrófono abierto, no me he dado cuenta. Ah, no, es que no, es un rollo mío. Eso no pasó nada. Jonathan, ¿cómo quedamos? ¿Quedamos bien? Sí, señor, sí, profe. Muy bien. Seguimos mirando. Afinidad. Ah, este es el bueno. ¿Cuál es la afinidad, muchachos? ¿Cuál es la afinidad? Amigos o pareja, no sé. Amigos, parejas. Ana María, ¿soltera o casada? Profe, lo correspondiente al cónyuge. Muy bien. Vamos por allá, John Freddy. Muy bien. Ana María, ¿soltera o casada? Soltera, profe. Pero comprometida o no. A veces. A veces. No, usted sí ya me dañó el ejercicio. Usted sí diga que sí. Sí, casada y comprometida. Ana, pero si lo ensayamos toda la tarde, pues yo le dije, Ana, cuando le pregunto, usted dice que sí. ¿Qué pasó? Quiere casar con Z de una vez. No, tampoco está por allá, no. Siga siendo feliz. ¿Ah? Porque la verdad, los bien casados somos muy poquiticos, entonces yo creo que esa suerte no la tiene otra persona del planeta más que yo. La verdad que no. Y no es porque esté en mi casa. Muchachos, ojo con lo siguiente. Ella ha tirado flores a la esposa. Pero ay, cuando estamos en el salón, ay, sí, nada. Está como raro. Eso fue que hizo algo, profe. Decía, a ver, uy, tengo que editar a la hora exacta. Vea, ahí estoy grabando. A la hora y 1 minuto tengo que editar eso. No me dejen olvidar, ¿oyeron? Esos comentarios fueron pesados. Yo creo que la esposa está para allá al lado de él. Uy, oiga, Santiago, por menos pierde una materia de cuento. No se arriesgue. A ver, mirando qué es lo que él va a decir. Uy, Paula, por Dios, venga. Amortegui, ya hay 4 repitentes. ¿Cómo le parece? Mira. A charlar pesado. Yo también sé charlar pesado. Hágale, profe, no hay problema. Uy, no, hasta me desabía y todo. No, ¿qué es eso? Bueno, muchachos, vamos con la afinidad. La afinidad es que la relación que usted tiene con los papás de su pareja. Esa es la afinidad, ¿cierto? Y la afinidad son suegros, cuñados. ¿Sí? Entonces, mire, el artículo que me dice, segundo grado de consanguinidad o afinidad. O sea, segundo de afinidad. ¿Cuál es el segundo de afinidad? Digamos que aquí está usted y aquí está su cónyuge o su pareja, pues para que no lo llamemos como tan fuerte, de pronto son solteros, ¿cierto? Resulta que su cónyuge tiene padres y esos padres tienen otros hijos, o sea que son hermanos de su cónyuge, ¿cierto? Y por aquí lo mismo, mis padres y mis hermanos. ¿Qué relación hay entre usted y los padres? De afinidad. La primera de afinidad, mire, entre el cónyuge y sus padres y usted hay una de afinidad. Sí, es la primera. Entre usted y los hermanos de su cónyuge, hasta ahí sería el segundo grado de afinidad. Estos para mí son los cuñados. Y estos serían los suegros. Me hice entender ahí, muchachos. ¿Quedó claro todo el tema de consanguinidad, afinidad? ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien? Vamos bien, profe. Sí. Bueno. Muy bien. Y ahora hablemos del que sigue. El único civil. ¿Cuál es el único civil? Los hijos en adopción. Puede ser, sí, señor. Puede ser. La esposa, el esposo. La esposita, el esposito. ¿Cierto? La esposa y el esposito son el único civil. Es decir, no son absolutamente nada, pero decidieron casarse. Yo no sé cómo hacen eso.
Dos personas que no son nada se casan. Bueno, suele suceder. En ese caso se habla del único civil, que es el que estamos trayendo aquí. ¿Quedamos claros con esto, muchachos? Sí, profe. Listo. Sigamos. ¿Cuándo más hay vinculación? Cuando la operación se realice entre vinculados a través de terceros no vinculados. ¿Sí? Es decir, mira, la operación que vamos a hacer aquí nosotros la va a hacer Juanito y Pedrito, ¿cierto? Pero esa operación la está realizando en nombre de los vinculados nuestros. Por ejemplo, resulta que el gerente de Superinter va a hacer una negociación con el gerente de Surtimax, ¿cierto? Ellos dos son vinculados míos. Cada uno de ellos hace una contratación por aparte. Entre ellos no son vinculados, pero son vinculados míos. A eso se refiere ese punto. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Profe, no, la verdad me perdí. Por favor, me repetir. Listo. Resulta que hay una operación que va a hacer Surtimax y Superinter. Entre ellos no hay ninguna vinculación, ¿sí o no? Entre ellos mismos son terceros. ¿Estamos o no? Lo que pasa es que entre ellos y Éxito sí hay vinculación cada uno de ellos. Ellos hacia el Éxito, cada uno de ellos tiene una vinculación, una subordinación. Pero entre ellos mismos no hay nada. ¿Me hago entender? Las operaciones que haga de compra y venta de Surtimax a Superinter entran dentro de la vinculación. Ahora sí me hice entender, ¿yo, Freddy? Sí, señor, hasta ahí vamos claro. Ok. F. Cuando más del 50% de los ingresos provengan de forma individual o conjunta de sus socios, accionistas, comuneros, asociados o suscriptores. Voy a recoger aquí para ese punto lo que Paula me dijo ahorita. Venga, profe, los monopolios. Aquí es donde vemos los monopolios. Mire, cuando yo obtengo más del 50% de mis ingresos y todos son del Éxito, en el caso que hablamos ahora rato de la empresa del papá de Juan Felipe, en ese caso yo tengo más del 50% de un solo negocio, de un solo accionista o comunero. Es decir, esta persona en cualquier momento me puede decir, tráigame más, tráigame menos, a partir de la fecha la cantidad del producto no es sino que me tiene que dar más por el mismo precio. Es decir, él me va a manejar a mí con la producción que yo tengo y con los pagos que me va a hacer. Ahí en ese caso hay una vinculación, una subordinación total. Yo tengo que hacer lo que me pida, porque si no, corre riesgo mi empresa. Por eso lo mejor es tratar de uno no dejarse llevar por las empresas grandes, por un producto grande, porque cuando el grande se aburre con uno se queda en la calle. ¿Me hice entender con ese F? Sí, profe. Y el G sí es muy sencillo, ahí yo no me voy a detener. Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación o cualquier otra forma asociativa que no den origen a personas jurídicas nuevas y demás contratos de colaboración empresarial. Este punto es claro, muchachos, para ustedes, o necesitamos alguna observación adicional. ¿Me quedé solo o qué? Cristina dice que sí es claro. Claro, está ahí. Sí. ¿Se les puede hacer una pregunta? Muchachos, ¿qué es un contrato de colaboración empresarial? ¿Qué es eso? Lo que está ahí resaltado. Un voluntario. Kelly Tatiana Calderón, buenas noches, Kelly, ¿cómo estás? Profe, disculpe me interrumpo. Dale, yo Freddy. Es básicamente un contrato de colaboración, a ver, en donde dos entes económicos se unen como para un mismo bien y aportan lo que tienen, ya sean bienes, ya sean conocimientos, también bienes materiales,
con un mismo fin. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Voy a redondear un poquito más, no, pero yo quiero escuchar a Kelly Tatiana. Kelly Tatiana Calderón, te escucho. Hola, buenas noches. Se cayó. Profe, la asustó. Se cayó. Se cayó. ¿Sí ve? Ah, qué cosa tan rara. Ya volvió. No, aquí iba a poner el micrófono y se me salió. Qué vergüenza. No te preocupes. Profe, un contrato de colaboración empresarial, me dijo, ¿cierto? Sí, ¿tienes alguna idea de qué es eso? Pues, profe, prácticamente lo que estaba diciendo mi compañero, ¿cierto? Como con un bien específico, más que todo, sobre bienes, o sea, como para un mismo resultado, para un mismo negocio. Sí. Colaboración de servicios o dinero. Listo, muy bien. ¿Alguien nos quiere aportar algo más? ¿Algo adicional? Por ejemplo, Valentina Costa. Ah, no, Santiago, te escuchamos, adelante. Profe, Dale. yo lo entiendo pues de una manera, como decirlo socialmente, es si usted quiere invertir en un negocio y quiere sacarle pues las ganancias, se la dividen entre las personas que participen, pero no está ese compromiso de seguir como vinculado a esa sociedad, solo como por negocios específicos. Muy bien, buen punto, Santi, muy buen punto, la pusiste alta, excelente. Valentina, cuéntanos, ¿qué opinas tú de ese tema? Profe, pues yo hasta donde entiendo el tema es como, es decir, yo soy contadora y hay un profesional que es abogado y necesitamos prestar un servicio donde los dos podamos, o sea, que sea con ese fin. Entonces nos unimos, hacemos un contrato, prestamos el servicio, pero no tenemos necesidad de constituir una nueva persona jurídica ni nada de eso. Muy bien, buen punto, muy bien, Valentina, muchas gracias. Para los demás, voy a darles 3-4 tipsitos que me parece importante hacer como un pequeño paréntesis ahí lo que estamos haciendo, muchachos, porque hoy o mañana les va a tocar este tema y este tema ha cobrado en los últimos 2-3 años una importancia tremenda a nivel nacional desde el punto de vista tributario. Muy bien, entonces voy a hablarles un momento de contratos de colaboración empresarial, ¿cierto? Los contratos de colaboración empresarial en Colombia pueden ser cuando se unen dos o más personas naturales y conforman un consorcio, como dice allí, o una unión temporal, o cuando hacen un contrato de cuentas en participación, o cuando hacen un contrato denominado joint venture, ¿sí? Los joint venture, se los escribo aquí para que nos quede un poquito más claro. Los joint venture. ¿Sí alcanzan a ver ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces aquí escapamos todos, ¿cierto? Digamos que sean consorcios, uniones temporales, ¿sí? Y cuentas en participación. Muchachos, me voy a salir un momento de lo que estamos haciendo acá en Tributación Internacional y voy a hablar de esto por un momento, que me parece importante que ustedes, que ya van en el nivel que están en este momento, ya casi culminando su carrera, por lo menos tengan una visión más clara de este tema que ha cobrado una importancia muy grande, muy grande en los últimos 3 años, como les decía hace un momento. De hecho, en este momento estoy trabajando aquí en mi estudio, cuando me queda un ratico de tiempo, que a veces no es mucho, estoy trabajando en un seminario que estoy tratando de montar en este tema, porque este tema merece que uno lo mire a más profundidad. Entonces voy a hablar de eso durante unos 4 o 5 minuticos. El primero es los consorcios. Todos tenemos claro qué es un consorcio, ¿o no? Cuando se unen dos empresas para llevar a cabo algún trabajo. Cuando se unen dos empresas para llevar a cabo un trabajo y se unen generalmente aportando capital o aportando experiencia o las dos cosas. Esas empresas, cuando se unen en porcentajes iguales, se denominan consorcios. Cuando la participación es diferente, se llaman uniones temporales. ¿Listo? O sea que
La gran diferencia entre el consorcio y la unión temporal es el porcentaje de participación. En el consorcio todos vamos con el mismo porcentaje. En la unión temporal somos distintos. Eso significa que cuando hacemos un consorcio entre 2, 3, 5, 10 personas, cada uno de los que estamos ahí en ese consorcio, estamos adquiriendo el mismo porcentaje de obligaciones y el mismo porcentaje de derechos. Es decir, es que este consorcio se ganó 100 millones y somos 10, nos tocó 10 millones a cada uno. Listo. Este consorcio perdimos 100 millones, cada uno perdió 10 millones. Partes iguales. En la unión temporal, los porcentajes son diferentes. Por tanto, los riesgos y las ganancias van relacionadas directamente al porcentaje que tiene cada uno de ellos. ¿Está claro hasta ahí eso, muchachos? Sí, profe. Listo. Sí, señor, está claro. Muy bien. Las cuentas en participación. Gracias, María Cristina. Las cuentas en participación tienen una connotación bien importante. ¿Y es cuál? Nosotros nos unimos, ¿sí? Por ejemplo, el señor John Freddy Pescador y yo nos unimos porque vamos a trabajar, digamos, vamos a crear empresa los dos. Y él dice, venga, pero yo no quiero una sociedad, yo no quiero unirme a su empresa, ni quiero que usted se una a mi empresa, unámonos los dos, como usted conoce gente, pues resulta que yo sé trabajar, entonces hagamos una cosa. Por Iván, haga usted la parte comercial y cuando haya clientes, viene, yo los trabajo, hago toda la parte operativa, yo hago la declaración de renta, yo hago todo y partimos la utilidad y partimos en partes iguales. Diferencias entre los primeros y este. Desde el punto de vista tributario, lo que partan los miembros de las cuentas en participación no tienen impuestos, es decir, no se genera IVA entre los dos, no se genera retención entre los dos. Simplemente es, los dos nos unimos, prestamos un servicio, lo entregamos, lo que nos dieron, lo partimos en los porcentajes que pactamos y ya. Que pactamos un porcentaje del 10, 90, 40, 60, 50, 50 en ese porcentaje. No hay impuestos. ¿Queda claro ese? ¿Está claro o no? Sí, profe. Muy bien. Sí, creo. Listo. Y el otro es el joint venture, ¿cierto? ¿Qué traduce el joint venture? Es como una aventura, ¿cierto? Precisamente de esa misma manera lo llama el estatuto, ni el estatuto, mentiras. Ese es un término, es un americanismo el que nos están trayendo ahí a nosotros. Y es como lanzarse a la aventura. El de lanzarse a la aventura es un contrato muy parecido a las cuentas en participación. Pero lo que tiene este joint venture es que los dos se unen a ver si resulta el negocio o si no resulta. Las cuentas en participación es porque, venga, yo ya tengo el negocio, necesito hacerlo con usted, como usted sabe hacerlo, venga, yo voy y lo ofrezco, usted lo hace y los dos partimos y yo entrego el producto al final o entrego el servicio al final. El joint venture es que nos vamos a lanzar a ver qué sale de aquí en adelante. Hasta hoy no tenemos nada seguro, pero miremos a ver hasta dónde llegamos y hacemos empresa los dos. Esa es como la gran connotación. El tema del joint venture es que en Colombia es una figura que está apenas empezando a llegar. Entonces, todavía desde el punto de vista tributario falta mucho por escalar ahí. En cambio, en los otros tres que hay, ya sí está muchísimo más claro el tema desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista normativo. Quería hacerles como ese paréntesis antes de continuar, ¿vale? ¿Estamos claros ahí, muchachos, con lo que les acabamos de mencionar? Sí, profe. Sí, profe, estamos Sí, claros. profe. Muy bien, entonces mire, en este rato hemos estudiado el 260 raya 1. Ya vamos para el que sigue, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Les voy a pedir un favor, hagamos un breakcito de unos 15 minuticos, ¿les parece? Sí, profe. Listo, entonces Bueno, profe. hagamos un breakcito hasta las 48. Listo, profe. Ya regresamos, muchas gracias. Ya regresamos y les voy a pedir un favor.
vamos a leer otro de los artículos que me interesa muchísimo, que es el que sigue ahorita más adelante. Entonces, vamos, tomemos algo y nos vemos en 15 minutos para que continuemos. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Mientras tanto, voy a parar aquí mi grabación. La grabación privada la voy a parar. Muchachos, ¿seguimos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, en este punto les voy a dejar tareas, muchachos, para que me ayuden. ¿Sí? Mire, el artículo 260 raya 2, yo lo busco acá. Un segundo, por favor. 260 raya 2. Este artículo habla de operaciones con vinculados, ¿cierto? Operaciones con vinculados económicos. El 260 raya 2. En un segundo yo bajo un poquito más acá, en este. Operaciones con vinculados. Entonces voy a dejar, por favor, para que lean este artículo, las operaciones con vinculados, de qué se tratan. Recuerde, en el artículo anterior miramos qué son vinculados económicos y cuándo hay subordinación. Aquí vamos a mirar cuáles son las operaciones que el estatuto tributario denomina como operaciones con vinculados. Una vez terminamos de leer eso, vamos a mirar los métodos para determinar el precio del margen de utilidad. También se los dejo de tarea para que lo revisen. Y reestructuraciones, este ya está ahí, ese mismo. Y yo voy a revisar con ustedes el tema de documentación comprobatoria, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Cuál es la segunda tarea? Es el 260 raya 2. ¿Sí? Sí. El 260 raya 3. Sí. ¿Sí? Tan. Esos dos. Gracias. Listo, son esos dos. Bueno. Y yo voy a leer con ustedes documentación comprobatoria 260 raya 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces arrancamos con ese, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, ok. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a hacer lo siguiente. Con esas tareitas que acabamos de dejar ahorita, usted las hace bien juicioso para que nos veamos la próxima clase. Ah, perdón. Pregunta, ¿cuándo es la próxima clase? El próximo lunes. ¿Cuándo? Ah, pero el próximo lunes es festivo, ¿cierto? Sí, el próximo lunes es festivo. Después de día de clase. El lunes Digamos que este lunes, sí. Listo. Entonces, el lunes festivo nos vamos a ver. ¿A qué horas nos vemos el lunes festivo? A las 7. ¿Qué? ¿De la mañana? No me la ponga tan dura. No. Profe, la misma hora. Yo temprano no puedo, profe. Yo puedo a la misma hora de clase, después de las 6:30. Listo, 6:30. Valentina, Profe, ¿qué yo dices? también puedo después de las 6:30. Listo, Paula también. Valentina, ¿qué dices? Sí, profe, a las 6:30. Listo, Yo no Lady, ¿qué tengo dices? problema. ¿Cómo, Ana? ¿Qué? No tengo problema a la hora que No, sea. yo sé que usted desayuna y queda libre, yo sé, no, pues es que no me lo tiene que recordar. Eso es uno. Listo. Eso es uno que le toca que hacer el ayuno a uno, si no, viviría como Ana María. Uno que ya le cogió ventaja a la vida, como es de bueno. Entonces quedamos 6:30, le estoy haciendo publicidad, Ana, para que vea pues, pero buena publicidad. Quedamos 6:30. 6:30, ¿sí? Bueno, Ok, entonces, tratará de llegar a esa hora. vale, entonces, a la misma hora por el mismo canal, 6:30 por este mismo canal, para que nadie se va a perder, no cambiamos nada. Melissa, ¿estamos de acuerdo o no? Melissa, ¿cómo estamos ahí? ¿Sí, estamos bien? Muy bien, bueno. Muy bien, como ya tenemos un poco más claro el tema, entonces continuemos. Bueno. Vanessa, ¿está de acuerdo o no? Ahorita Vanessa Miranda. Claro, profe, siempre.
Qué belleza, hombre, qué belleza, mantiene pilas ahí en la jugada. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hablar de un tema que se llama documentación comprobatoria. ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho, palabras más, palabras menos, que cuando hay operaciones entre vinculados, ya sabemos cuáles son los vinculados, cuando hay operaciones entre vinculados, la DIAN exige que se le mande una documentación que prueba las operaciones que se hacen entre unos y otros. A eso es lo que el Estatuto Tributario llama documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria hay que mandársela a la DIAN, así parecido a como se maneja la información exógena. Es decir, se manda en un archivo XML con un prevalidador y todo lo demás que ustedes, creo que algunos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué comprende la documentación comprobatoria? Dice, primero, los contribuyentes de impuesto de renta y complementarios, aquí ya me está segregando la información. O sea, si una empresa no es responsable de impuesto de renta y complementarios, no tiene que mandar nada. Pero para los que son responsables de impuesto a la renta y que el patrimonio bruto, el último del año anterior o el periodo laborable anterior, sea igual o superior a 100.000 VTs. ¿Cuántos son 100.000 VTs, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son 100.000 VTs? Ok, me caí. No me acuerdo. Dice que 3.427 millones. Muy bien. Si una empresa tiene, gracias señor Darío, si una empresa tiene un patrimonio de más de 3.427 millones de pesos y además, ojo, cumple con otras condiciones, esa empresa tiene que mandar la información. Es decir, lo primero es que sea responsable de impuesto a la renta, 1. Que el patrimonio sea igual o superior a 100.000 VTs, 3.427 millones. O que los ingresos brutos del año anterior sean superiores a 61.000 VTs. ¿Cuánto es eso? 61.000 VTs. Aquí tengo mi calculadora. ¿Cuánto nos dio? 61.000 por 34.270. ¿Cuánto les dio? 2.090.470.000 pesos. Muy bien, excelente, Lina, muchas gracias. Entonces, esas empresas que tengan ingresos de más de 2.090 millones o patrimonio de más de 3.427 millones de pesos, ¿sí? Que celebren operaciones con vinculados económicos. ¿Cuáles vinculados? Los establecidos en el 260-1. Y aquí voy a hacer hincapié. Mire que hay una pequeña diferencia entre lo que se habla en el 450 que revisamos hace un momento y lo que se dice en el 260-1, ¿cierto? Entonces, si esa persona tiene más de ese patrimonio o más de esos ingresos, hizo operaciones con vinculados económicos a los que se refiere el artículo 260-1 y 260-2 del estatuto, deberá preparar y enviar información de documentación comprobatoria que contenga un informe maestro con la información global relevante del grupo multinacional y un informe local con la información relativa a cada tipo de operación realizada por el contribuyente en la que demuestre la correcta aplicación de las normas de regímenes de transferencia dentro de los plazos y condiciones que establezca el gobierno. Es decir, si hay operaciones con vinculados económicos o entre mis vinculados económicos, tendremos que validar monto del patrimonio o validar monto de ingresos. Patrimonio de más de 3.427 millones o ingresos de más de 2.090 millones. Esas empresas van a tener que mandar una documentación que compruebe que se está aplicando correctamente los precios de transferencia, es decir, los precios de venta entre el vinculado económico. ¿A qué se refiere la transferencia? A la entrega de un bien o de un servicio, ¿cierto? ¿Y cuánto fue el valor? En otras palabras, a pesar de que se escuche como enredado el término precios de transferencia,
Eso se refiere a los valores de compra y de venta que se realizan entre vinculados económicos, pero siguiendo unas reglas que hay que seguir, ¿cierto? En otras palabras, cuando vayan a leer ahí al 260 raya 2, van a encontrar, el raya 3, perdón, van a encontrar que básicamente se refiere a qué. Se refiere a los precios que no estén por debajo del mercado ni por encima tampoco, que no vayan a impactar tributariamente la carga ni de quien entrega ni de quien recibe el bien o el servicio. De eso es lo que se trata. Y obviamente para eso existen unos plazos y unas condiciones que establece directamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Muy bien. Esa información debe estar firmada por el representante legal y el contador público o el revisor fiscal respectivo. ¿Sí? Recuerde que hay unas declaraciones que tiene que firmar el contador, entonces tenga muy en cuenta eso. Segundo punto relacionado con la documentación comprobatoria. A partir del año 2016, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que se ubiquen en algunos de los supuestos señalados a continuación deberán presentar un informe país por país que contendrá información relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional junto con ciertos indicadores relativos a la actividad económica a nivel global. Es decir, si existe una multinacional, a propósito, venga, todos sabemos que es una multinacional o no, creería que sí. ¿Alguien no tiene claro que es una empresa multinacional? ¿Estamos bien todos ahí o no? Michelle, sabemos que es una empresa multinacional. Por ejemplo, así voluntarios. Michelle Cardona. Señorita Michelle Cardona. Señor. ¿Sabes qué es una empresa multinacional o un grupo multinacional? Sí, profe, creería que sí. Bueno, ¿y qué, en tus palabras, eso qué es? Profe, pues multinacional, le pongo pues un ejemplo, Sí, Coca-Cola, sí, que está acá en Colombia y digamos que en muchas partes del mundo. en otros países. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Muy apropiado el ejemplo. Muy bacán. Muchas Bueno, gracias. Súper, bueno, te agradezco. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Entonces, esas empresas deben de mandar un informe país por país, es decir, donde estén. El caso donde estás poniendo está duro. Venga, Coca-Cola tiene que mandarle a la DEAN un informe país por país. Imagínense. Solamente les digo lo siguiente, muchachos. Si uno les pone una declaración de renta a una persona natural para 3 horas y lloran, ahora que la DEAN le diga, hágame el favor, usted que es el contador de Coca-Cola, mándeme un informe país por país de las ventas que realizó la multinacional. ¿A qué hora acaba? Ya lo mando. Profe, Dime, qué pena que le interrumpa y le haga una preguntita. dime. Si, por ejemplo, multinacional Coca-Cola, ¿solo tendría solo un contador? No, seguramente que en cada país tiene contadores y varios. Lo que pasa es que un solo contador es el que está responsable en Colombia. En cabeza de ese contador es la responsabilidad de cumplir aquí en Colombia. Muy seguramente que para Venezuela no, para Ecuador tiene otro contador, ¿cierto? Para Panamá tiene otro contador. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profe. Listo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mandar unos indicadores relativos a la actividad económica a nivel global. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Uno, o más bien, entidades controlantes de grupos multinacionales, entendiéndose como tales aquellas que reúnan los siguientes requisitos. Estas empresas se consideran entidades controlantes de grupos multinacionales. Uno, que sean residentes en Colombia. Dos, que tengan empresas filiales, subsidiarias, sucursales o establecimientos permanentes que residan o se ubiquen en el extranjero según sea el caso. ¿Sí? El ejemplo más claro aquí, Davivienda. Davivienda, Banco de Bogotá, que son empresas que ya han, digamos que incursionado en mercados diferentes. ¿Ellos qué van a tener que hacer? Están radicados o residenciados en Colombia, pero como ya tienen empresas fuera, les va a tocar que mandar un informe país por país con los indicadores que la DIAN está exigiendo, ¿cierto? Tercero,
que no sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero, o sea, que sea subsidiaria de nosotros. Y cuarto, que estén obligados a elaborar y presentar y revelar estados financieros consolidados. Muy bien. Y aquí les hago una pregunta. ¿Se acuerdan qué son estados financieros consolidados? De uno. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Lady Juliana Ladino, ¿se acuerda qué son estados financieros consolidados? ¿Sí se acuerdan alguna vez o no? Lady, hola. Lady Juliana Ladino, hola. Lady, hola. ¿Se cayó o qué? Hola, profe. Lady, hola. Recuerdo algo, pero muy poquito. Lady, Así, vale. señor. ¿Se acuerda que son estados financieros consolidados? Profe, sí, pero muy poquito. Tendrá que volver a leer el tema como para volver a acordarme. Pero, ¿se acuerda lo que alguna vez hicimos o no? Sí, señor. Cogíamos los estados financieros de las empresas sucursales o de las matrices y los uníamos en uno solo. Eso es la consolidación de estados financieros. La consolidación de estados financieros es sumar algebraicamente la caja de cada una de las sucursales y las filiales que hay. Sumar, digamos, si hay agencias, todo el grupo empresarial y presentar toda esa información en un solo estado financiero. Ahí se consolida la información. Gracias, Ley. Muy bien. Continuemos. ¿Qué más? Que hayan obtenido en el año o periodo grabador inmediatamente anterior ingresos consolidados. Ojo, ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 81 millones de VTs. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos son 81 millones de VTs? ¿Cuánto les dio? No, profe, la calculadora mía no dio. ¿Cómo así? Sí, profe, no, que habrá calculado. Oiga, les leo uno ya la mente. No, ¿cómo es eso? No. 2.775.000.000.000. ¿Sí? 800. Ay, profe, espera. Por ahí va, es por ahí. Otra vez, Ley. 2.775.000.000.870.000.000. ¿Sí está bien así, profe? Sería 2.775.870 millones. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Ok. Bueno, vale, entonces, es decir, una cifra astronómicamente grande. Astronómicamente grande. Lo que pasa es que si usted lo lleva a dólares, sería mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces, aquí realmente ¿de qué se trata? Estas empresas que tienen ventas tan grandes a nivel global tienen que consolidar estados financieros y tienen que mandar documentación comprobatoria, ¿sí? A partir del año 2016. Listo. Este es el primer punto, el A. ¿Quién más tiene que mandar informe país por país y los indicadores? B. Las entidades residentes. Sí, dale, te escucho. En Colombia, ¿qué empresas pueden llegar a hacer estos estados financieros? ¿Deben presentar estos estados financieros? No, muchas. Por ejemplo, todos los bancos. Los bancos que están fuera, por ahí pasaron hace rato. Los bancos, por ejemplo. Y hay muchas multinacionales aquí en el país que tienen afuera también. Entonces, realmente no es que uno diga, uy, hay muy poquitas empresas. No, al contrario, hay muchas. Porque cuando uno es exitoso a nivel global, créanme que las ventas se multiplican de esa misma manera. De esa misma manera. Aquí hay empresas que comercializan, por ejemplo, el tema de flores. Hay empresas muy grandes, hay multinacionales que lo que hacen es llevar nuestras flores a todo el mundo y las llevan de un día para otro, o sea, tienen vuelos charter para eso. Sí, hay muchas empresas que lo hacen. ¿Vale? Muy bien. Dale, con mucho gusto. ¿Quién más lo tiene que hacer? Entidades residentes en el territorio nacional o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas por la entidad controladora del grupo multinacional residente en el extranjero como responsables de enviar el informe, ¿cierto? C. ¿Quién más?
una o más entidades o establecimientos permanentes residentes o ubicados en el territorio nacional que pertenezcan a un mismo grupo multinacional cuya matriz resida o se ubique en el extranjero y que cumpla las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? 1. Que de manera conjunta tenga una participación de ingresos consolidados en el grupo multinacional igual o superior al 20%, siendo multinacional. 2. Que la matriz no haya presentado en su país de residencia informe país por país al que refiere este numeral, o sea que lo mande solamente aquí en Colombia. Porque este tema de precios de transferencia es un tema que está muy globalizado y ya vamos a hablar de eso frente al trabajo que están desarrollando ustedes. Y tercero, que el grupo multinacional haya obtenido en el año operario grabable inmediatamente anterior ingresos superiores a 82 millones de VTs, o sea, a 2.7 billones de pesos. ¿Sí? Dice, en caso de existir más de una entidad o establecimiento permanente del grupo residentes en Colombia y cuando se cumplan los anteriores requisitos, sea responsable de presentar el informe país por país la entidad o el establecimiento permanente que haya sido designado por el grupo empresarial. Entonces, ¿a qué refiere eso? Cada grupo empresarial tiene que inscribir quién es el responsable para entregarle esa información al Estado colombiano. Y de acuerdo a esa inscripción que se haga, de esa misma manera se debe cumplir con el requisito y lo firma, recuerde, el representante legal y el contador o el revisor fiscal según el caso. Para eso, repito, hay unos plazos establecidos. Muy bien. Ahí está el tema como documentación comprobatoria. Ahora, hay otro tema que también yo quiero abordar con ustedes, ojalá que el tiempo me deje, y es el tema sancionatorio. Muchachos, en el tema de impuestos hay un problema muy grande, y es ¿cuál? Cuando usted se demora en presentar los impuestos o la información que le piden, o muy por el contrario, cuando usted lo rinde y lo rinde con errores, viene algo que se llama las sanciones, ¿cierto? En ese tema sancionatorio es muy complicado el tema, es muy complejo el tema. Entonces, ahí eso es un punto que yo voy a ver si lo alcanzamos a ver, no sé si el tiempo me dará, porque creo que nos quedan 2 clases. ¿Alguien me corrige? ¿Nos quedan 2 o nos quedan 3? 2, profe. 2 nomás. Ah, bueno, pucha, no voy a alcanzar. Entonces, me va a tocar que resumirles esa parte, a ver si entre 8 días terminamos. Voy a hacer un breakcito antes de continuar acá. ¿Cómo van con el tema de la investigación de los países y la presentación de la información? ¿Cómo van con eso? Profe, muy bien. ¿Cómo les ha ido, Gina? Cuéntame a qué has encontrado, por favor. No, súper, mucha información. Personalmente, pues nosotros, el grupo mío, tenemos a Panamá. Bueno. Pero le comento, profe, que hay muchas diferencias. En este momento estoy estudiando pues a profundidad el tema de las declaraciones de renta allá en Panamá y hay muchas cositas muy interesantes, demasiada información. Qué bueno, Gina. Sobre todo porque es que realmente la vida profesional de ustedes les puede servir hoy o mañana. Y lo que yo pretendo es eso. Yo no pretendo que estudiemos y sepamos pues todo lo de cada país, no. Pero por lo menos que sepamos dónde buscar el día que a uno le llegue alguien. Ve, mira, Jorge Iván, mira, María Cristina, ¿cómo le parece que yo soy un empleado de Costa Rica? ¿Usted me puede hacer la declaración de renta de Costa Rica, por favor? Muchachos, estamos en una economía global y si ustedes conocen el tema, pueden cobrar por ese tema dinero interesante. ¿Listo? Muy bien. ¿Los demás cómo van con los grupos? Panamá, yo sé que tiene mucha información. ¿Los demás cómo van? Profe, tengo una pregunta. Dale. Pues, ¿qué es lo que cómo vamos a presentar eso? ¿Cómo va a ser? Pues, ¿cómo se va a desenvolver? No sé, tengo esa duda. Nosotros estamos investigando. Listo. ¿Alguien me puede ayudar para explicarle un poco más a Melissa lo que hemos hecho en el trabajo, lo que vamos a presentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se cayeron todos o se callaron? Yo creo que se callaron. Profe, aquí estamos, profe. Cristina, sí, Nancy. Es que pues usted dijo que reuniéramos información, Sí. pero no sé si está equivocada, pero hasta el momento no se han dado como las pautas del trabajo. Eso lo utilizamos para el taller pasado. Ajá.
pero no sé, pues yo por lo menos no sé las pautas de trabajo. Vale, No, entonces- yo Yo creo creo que que estamos. hasta exactamente la última vez nos dijo que investigáramos sobre las tributaciones que tiene cada país, pero no pasamos de ahí. Ah, bueno, entonces, Nos mandó a investigar y ya lo utilizamos para hacer el cuadro comparativo con los de acá. Listo. Hasta ahí lo hemos utilizado, no nos ha dicho qué más debemos hacer con muy bien. Lo que vamos a hacer es... Profe, porque yo también estoy perdida. Listo, vale, ok. Entonces vamos a explicar pues un poco más el tema de lo que quiero que hagamos. Muy bien. Voy a poner, por ejemplo, sobre la mesa Argentina. ¿Quién le tocó Argentina, por favor? ¿Quién tiene Argentina? Che, ¿quién tiene Argentina? Nosotras. Uy, nosotras. Venga, lo primero es que tienen que venir a hablar con el acento. Si no vienen con el acento ya tienen problema. O sea que... Complicado, profe. Ah, no, le queda una semana para practicar, no, yo no sé qué va a hacer, ¿sí? Le queda una semana. Al que le haya tocado Venezuela le tocó fácil, se va para un semáforo y en media hora aprendí a hablar venezolano, ¿sí o no? Los chamos. Ojo pues, ¿qué vamos a hacer con esto, muchachos? Lo que yo pretendo es que saquemos los principales impuestos de esos países y hacemos una pequeña comparación con Colombia, ¿sí? Es decir, recordemos que nosotros durante la carrera ya estudiamos qué es el impuesto de renta de personas naturales, de personas jurídicas, hemos escuchado el 4 por mil, hemos escuchado la retención a fuente, el IVA, el impuesto al consumo, todos esos impuestos, los territoriales como el ICA, ¿cierto? Todos esos impuestos. Muy bien, ¿qué pretendo yo o qué es lo que yo quiero que hagamos? Por ejemplo, el grupo de Argentina, las argentinas ahí, Asmi, Joana Marín y las demás. ¿Qué hay que hacer? Cojan los principales impuestos de allá de Argentina y validen las condiciones de esos impuestos. Por ejemplo, en Argentina yo sé que existe el impuesto al cubierto, ¿cierto? Eso se parece en Colombia como el impuesto al consumo. Venga, yo no pretendo que me explique el impuesto al consumo en Colombia, no, eso ya lo sabemos todos. Ahí no vamos a perder el tiempo. Lo que yo quiero es que usted me cuente cómo es ese impuesto al consumo allá. Ah, mire, vea, el impuesto al consumo aquí en Argentina se debe pagar cada vez que se le sirve a la mesa. El porcentaje es este. Se debe pagar de esta manera. ¿Y quién lo paga? ¿Y cada cuánto se le entrega el dinero al Estado? Eso es lo que yo quiero que hagamos. De manera muy general, ¿en qué consiste el impuesto? ¿Cuáles son las tarifas, las bases, los responsables y la periodicidad de pago de los impuestos? Lady, ¿un poco más claro el tema ahí? Melissa, adelante. Profe, Dime. si ven, usted ya me está echando pasos y no le ha dicho. Más o menos mínimo cuántos impuestos son. Mínimo cuántos impuestos, que a unos 20 de cada país. ¿Sí? Uy, ¿usted qué país tiene? Melissa, ¿usted qué país tiene? Melissa y Vanessa, ¿qué país tienen? Pues me imagino que están las dos, ¿no? Con dos. Ay, oí. Melissa, ¿qué país tiene usted? Profe, Ecuador. ¿Cuál? Ecuador. Ah, bueno, listo. No, y ya estaba hablando como Ecuador, todos los 20. ¿20? Uy, sí. No, ya está entrenando bien. Sí. Ahí mira la grabación y mira cómo le quedó bien eso. Bueno. Estaba ensayando todo. No, y ya la está tomando a pecho. Yo pensé que era el carrete y la está tomando a pecho. No es cualquier cosa. Entonces, ¿qué pretendo yo? Por lo menos sacar los principales. Recuerde que los principales en Colombia, ¿cuáles son los que acabé de mencionar? Renta de personas naturales y jurídicos, el 4 por mil, el impuesto al consumo, IVA, retención en la fuente, industria y comercio, ahí van 6. Tratar de sacar siquiera esos 6 de cada país, ¿cierto? Para eso cada grupo va a tener máximo 15 minutos de exposición, ¿sí? 15 minutos para que venga el grupo, nos cuente en qué consiste. Sí le ruego el favor que ojalá haga una presentación para que nos quede un poco más claro a todos y ojalá nos la compartan a todos, muchachos. ¿Por qué quiero que la compartamos a todos? Muchachos, tarde que temprano en algún momento vamos a necesitar conocer de uno de esos países alguna cosa. Porque vamos a ser contadores públicos.
pero como el tema de normas internacionales ya es para todas partes, para todos los países, no me extrañaría que uno de ustedes tuviera un familiar en el extranjero o al contrario, que tengan de pronto aquí en Colombia, alguien que esté aquí en Colombia, pero que sea residente fiscal de otro país y necesite hacer una declaración de renta desde aquí. Qué bueno que ustedes tengan nociones bien buenas de eso. Eso es lo que yo quiero. O por lo menos tener información a la mano para consultar, ¿cierto? Porque es muy bueno decirle, mira, es que el impuesto de renta en Panamá es una tarifa muy baja comparativamente con la de Colombia. Y allá tienen unos impuestos muy parecidos a los de nosotros. Muchachos, cuando estemos en las exposiciones, se van a dar cuenta que los impuestos que nosotros tenemos tan únicos del país, cada reta, son los mismos a nivel latinoamericano, son los mismos, pero obviamente con algunos cambios sustanciales en cada uno de los países y la forma de presentación también varía, también cambia. Entonces, quiero como que hagamos mucho hincapié en eso. Ahora sí me dice entender, Melissa, ¿listo o qué? Sí, profe, perdón, ¿la exposición cuánto tiempo tiene que durar? Máximo 15 minutos. Ok, gracias. Listo, ok. Profe, ¿y entonces para cuándo estaría programada? ¿De este lunes en 8? No, es que mi tiempo está muy cortico en este curso. ¿O para este lunes que viene? Nos toca el próximo lunes. Sí. Listo. Nos toca el lunes porque es que si lo dejo todo para la última sesión de trabajo, no me va a alcanzar. Es que mira que sí, no en el grupo somos 30 y pico. Creo que me salieron, si no estoy mal, me salieron como, creo que 12 grupos o 13 me parece, algo así. Si tú multiplicas 15 minutos por 13, Dios mío, ¿cuánto da eso? Si somos muy rigurosos, son 195 minutos, son 3 horas y algo. O sea que en un solo día nos salimos, nos tocan 2 días. Sin descansar y sin que nadie se pase los 15 minutos y nadie diga más nada aparte de eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, próximo lunes... La última clase de este curso no era el 30. Tú lo estás diciendo, no es el 30. Yo tengo entendido que faltan 2. No sé. Sí, profe, la última clase es el 23. ¿La última clase es cuándo, perdón? El 30 ya empieza el diplomado. Ah, imagínense. El 30 es diplomado, o sea que si nos quedan... A ver, un momentico, yo hablo aquí esto. Nos quedan, no dicen, sí, ya 2 clases, nomás, 16 y 23, mira, ahí está el calendario. Aldi, ¿sí lo ves? Entonces yo leí mal y no di. Bueno, sí. Listo. No se diga más. Bueno, no alcanzamos a mirar este otro tema, muchachos. Les ruego un favor, lean los articulitos que miramos, porque antes de iniciar las presentaciones de ustedes, vamos a hacer 2 cosas. Uno, vamos a dedicar unos 15 minutos a la lectura que hicieron. Voy a explicar este tema de países no cooperantes, es decir, paraísos fiscales. ¿Sí? Y vamos a sacar pues unas 5 preguntas de lo que leímos. Las cuelgo en la plataforma para que las respondamos. ¿Listo? Necesito sacar nota de esto que vamos a leer, para que estén muy atentos y dentro de 8 días antes de iniciar las presentaciones, como les digo, pregunten lo que tengan que preguntar para que sigamos bien claros al tema de las 5 preguntas que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Alguna duda, inquietud, queja, reclamo, sugerencia, petición, felicitación? Profe, no, perfecto, clarísimo todo. Sí, bueno, entonces ya me quedo un poco más tranquilo. Son las 9:24, antes de retirarnos, les voy a pedir el favor que me contesten los que me faltan aquí, porque me faltan como 2 personas, creo yo. Faltaba Jonathan me faltaba, aquí está. Valentina Acosta Arias. Profe, yo. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Jonathan Sánchez. Eso, Jonathan, ya la voy a llamar aquí, mija, en un momentico. Valentina, ¿qué se me hizo Valentina? Por ahí estaba, yo la vi. ¿Sí sigue por aquí? Ah, bueno, está bien. Sí, señor. Está bien, y Jonathan Sánchez también, ¿cierto? Muy bien. Señora, aquí estoy presente. Ok. Y ahora miremos los otros 30 que me faltan del otro lado. Mientras faltamos algunos por llegar a tiempo. Me excuso con ustedes, muchachos. Tuve incidentes, venía de otra ciudad y casi no llego.
Yo no sé por qué había tanto trancón hoy en carretera, nunca me había pasado. Salí a las 4:30 de Manizales, tenía que estar aquí a las 5:30, a las 6 a más tardar, llegué a las 7. Ahí no me presenté con ustedes. Volviste a pasear. ¡Ay, habló Vanessa, mira! ¡Ay! No, Sí, yo... profe, eso fue por usted irse a pasear, estoy de acuerdo con la compañera. Sí, ella no le puede irse a pasear. No, qué cosa tan horrible. No. Lady Joana García. Presente, profe. Qué bien. Luis Miguel Giraldo. Yo por ahí lo vi. Presente, profe. Uy, llegó Luis Miguel. Luis Miguel, entonces, ¿cómo vamos, mijo? ¿Bien o no? Bien, bien, profe, ¿usted cómo está? Pues bien, mijo, con ganas de saludarlo. Usted no se va a saludar, ¿no? Bienvenido. Tulio Andrés Hernández. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Cómo le fue, mijo? ¿Bien o no? Bien, profe. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Gracias por venir. Francis Juliet Sanz, ya no vino. Nunca viene, profe. Nunca viene, bendito sea el Señor. Ni Joana Serna, ya sí no pudo venir. Esa sí es verdad. Y María Cristina, mi vecina. Presente, profe. Bueno, muy bien. No faltó solamente ni Joana. Muy bien. Muchachos, les agradezco mucho la paciencia por haberme esperado hoy. Les pido 1000 disculpas, mi intención no era llegar tarde, nunca lo es. A veces pasan cosas difíciles de controlar. Les agradezco la paciencia. Les mando un abrazo muy grande a todos, les deseo una feliz noche, que descansen de mí por lo menos, que tengan un resto de semana muy feliz y nos vemos el festivo. Gracias, profe. Gracias, profe, que pasen Muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. Un abrazo. Igualmente. Uy, Juan, chao. Chao. Yo, Freddy, feliz noche. Chao, profe. Chao, señorita. Estamos muy bien. Gracias. A ti, Ana, muchas gracias. Chao, profe. Chao, señorita, feliz noche. Que estés muy bien. Feliz noche, profesor, que esté muy bien. A usted, muchas gracias. Freddy. Gina, ¿cómo seguiste? ¿Te desconectó? Gina. Se salió. No alcancé a preguntarle.